pasar un pequeño video introductorio, que tal vez algunos lo han visto, que nos va a servir para el... Hola. Máscara N95. Carlita, dice que no está silenciado el... Van a pasar un video. Lentes. Es todo lo que necesito yo para atender a un paciente con COVID. ¿Quieres saber qué necesitas tú? El martes te explico. Muy bien, llegó el martes, entonces vamos a hacer la explicación, qué cosas necesitamos nosotros para prevenir y además poder evaluar la situación actual del país, que es, como dicen varios, bastante preocupante. Vamos a compartir la pantalla. No, tengo que ver dónde está lo que están pasando. Él, no, él va. No, él no va, es otra persona. Pediría que tal vez apaguemos los parlantes todos para que no haya cruce. Ya. Miren, epidemias en el mundo siempre han habido, y las epidemias han sido más catastróficas cuando la transmisión del problema ha sido por vía aérea, a través de gotitas, a través de aerosoles. Eso hace que la transmisión sea mucho más rápida y que avance por todo el mundo rapidísimo. Entonces, en la actual pandemia que está ocurriendo es algo similar. Un ratito voy a arreglar mi audio que me está... ¿Escucho? A ver, ahí mejor. Entonces, en la actual pandemia eso es lo que estaba ocurriendo. No, que estaba escuchando doble. Pensé que iba a ayudar, pero no. Perdón, un ratito. Vamos a ubicarnos. Muy bien, entonces, gracias nuevamente, Pastor Casio, a toda la iglesia. Vamos a tener estos minutos para poder explicar algunas cosas sobre la pandemia actual y sobre todo para que ustedes tengan una información que nos ayude a cómo prevenir realmente los problemas de transmisión que tiene este virus. Como mencionaba anteriormente, aquellas pandemias en las cuales la transmisión ha sido por vía aérea producen más problemas, ¿no? Pero no necesariamente la transmisión es siempre por las gotitas directamente, sino que las gotitas infectan las cosas que uno toca y a través de las manos generalmente es la principal transmisión. Entonces, más o menos en el 1918, 1919, sucedió una de las pandemias más conocidas de la historia, que fue por una influencia H1N1, que se le llamó gripe española. En esta pandemia murieron más de 50 millones de personas a nivel mundial y se infectaron 500 millones de personas. La tercera parte de la población prácticamente se enfermó aquella vez. Entonces, ¿por qué le llamaron gripe española? Porque España fue el único país que no estaba en guerra en ese momento. Entonces,
Estados Unidos, Rusia y los otros no querían dar los datos de la enfermedad porque tenían miedo que sus enemigos los atacaran más al estar débiles. Entonces, el único que dio los datos verdaderos de esta enfermedad fue España, y por eso se la conoció como gripe española. Otra de las enfermedades transmitidas por vía aérea es la viruela. Se dice, por ejemplo, que esta enfermedad, que es transmitida también por virus, ya ha sido erradicada porque han sido vacunados todo el mundo en cierto momento. Entonces el virus no tuvo dónde avanzar y entonces ahí fue que se erradicó. Sin embargo, hay una cepa guardada de este virus en un instituto y que es un peligro para la humanidad porque actualmente nadie de nosotros está vacunado para la viruela. Entonces, si por ahí en algún momento este virus escapara de este laboratorio, produciría una catástrofe, tal vez mucho más que la actualidad. Vamos, ¿cómo seguimos? Miren, aquí llamamos brote. Brote, para que nosotros sepamos, es la aparición repentina de una enfermedad en un determinado lugar, en un momento específico. A eso llamamos brote. Aquí llamamos epidemia. Es cuando el brote ya se descontrola un poco, comienza a aumentar el número de enfermos por la enfermedad y entonces se queda localizada en un determinado lugar. Entonces a eso ya llamamos epidemia, es decir, cuando el brote ya se escapa un poquito del control de las manos y comienza a propagarse más activamente. Pero también es un determinado lugar. A eso llamamos epidemia. Aquí llamamos pandemia, cuando este brote epidémico ya se convierte en epidemia y cuando esta epidemia ya abarca más de 2 continentes. A eso llamamos pandemia. Y hay otro término que se usa muy frecuentemente que se llama endemia. Aquí llamamos endemia, es cuando hay un brote de una determinada enfermedad, pero en una localización específica y en un tiempo casi siempre, que siempre va ocurriendo, ¿no? A veces hay enfermedades que ocurren en verano, otras enfermedades que ocurren en invierno, y hay zonas específicas que ya tienen llamamos zonas endémicas. Por ejemplo, ¿no? El norte del Perú es una zona endémica de malaria. La parte también oriental hay zonas endémicas de malaria. Entonces, ¿cuál es la ventaja de saber que existen zonas endémicas? Es que cuando yo voy a esa zona, voy preparado. Por ejemplo, si yo voy a una zona endémica de malaria, pues puedo tomar medicamentos para evitar infectarme. Si hay vacuna para ciertas enfermedades, antes de ir a estas zonas, yo me vacuno contra las enfermedades. Por ejemplo, la fiebre amarilla. Por ejemplo, el tratamiento que se da profiláctico que llamamos para la malaria, en caso de que uno viaje a zonas endémicas de malaria. Y así, ¿no? Entonces, a eso llamamos endemia. Entonces, hay ciertas diferencias, como les decía, entre endemia, entre brote, entre epidemia y entre pandemia, ¿no? Actualmente, el mundo está viviendo una pandemia que el brote inicial se dice que ocurrió en China, en un lugar que se llama Wuhan. Sin embargo, últimamente se han estado sacando información que ya aparentemente en todo diciembre ya había algunos indicios de esta enfermedad en otros lugares. Sin embargo, este es el origen aparente del brote. El 31 de diciembre del 2019 se describieron algunos casos de neumonía en este lugar que fueron casos totalmente anormales de lo habitual y por eso se determinó que estaba ocurriendo un brote. Más o menos una semana, después, se determinó que había un virus específico de estas neumonías. Por eso, el 7 de enero, se determinó la OMS que había estos casos de neumonía por coronavirus. Entonces, este brote, como les digo, ocurrió el 31 de diciembre. ¿Cuándo se convirtió en epidemia? La OMS la declaró epidemia más o menos un mes después del brote. Ya comenzaron a aparecer, como vemos acá, casos en China, casos en Japón, en Corea. Ahí se coincidió. La OMS lo declaró como una epidemia. ¿Cuándo se dijo que era pandemia? El 11 de marzo del 2020, más o menos 2 meses después
la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al ya haber casos en diferentes continentes, como lo había mencionado. Miren, en el Perú esto es lo que ha ocurrido, más o menos para que tengan una idea. El 5 de marzo se confirma el primer caso importado de Perú, que era un joven, ¿no? Que trabajaba en aviación. Miren, yo más o menos hace un mes, exactamente el 13 de abril, di una charla a los conquistadores respecto de esto, en una especialidad que llevamos. Y miren, el 13 de abril, ¿cuántas personas había? 9.784 infectados y 193 fallecidos. Estamos exactamente casi a un mes después. Un mes después. ¿Cuántos tenemos en el Perú? 72.000 casos confirmados. Bueno, recuperados 23.000 y fallecidos 2.000 casos. Miren, un mes cómo ha avanzado la cosa, de 9.000 a 72.000 y fallecidos de casi 200 a 2.000. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el país. Y a nivel mundial, bueno, más de 4 millones de infectados, de casos, y casi más de una cuarta parte de 1 millón, ¿no? Miren, ¿cómo estamos actualmente en la situación epidemiológica? Miren, estos son los casos que van apareciendo día a día, y todavía vemos que todavía hay un ascenso, ¿no? Todavía vemos que hay un ascenso. Entonces, la pregunta es, ¿hemos llegado al pico? Es una pregunta que probablemente todavía no la podemos contestar. ¿Por qué? Porque miren, este es el número de casos que tenemos por día. Esto es el promedio de cada 7 días que vamos haciéndolo. Entonces, se va haciendo la curva. Entonces, miren, desde hace más o menos 2 a 3 semanas, el promedio de casos por día que se van confirmando, de casos positivos, es de 3.000. Hay algunos días que cae el número, luego sube, luego baja, luego sube. ¿Por qué? Porque miren, generalmente estos días que cae, por ejemplo en esta punta que tenemos hacia abajo, generalmente coincide que son los fines de semana. ¿Qué pasa los fines de semana? Se toman menos muestras. Y después, en la semana, ¿qué ocurre? Comienza a ver la picada. Y luego nuevamente baja el otro fin de semana y luego nuevamente sube y así. Entonces, los últimos días, voy a volver a la anterior diapositiva, no sé si logran ver estos números de aquí abajo, pero por ejemplo, los últimos 3 días, el 9 de mayo tenía 3.168, luego bajó a 2.200, dijeron, pareciera que ya está bajando la curva, luego 1.500, pero para el día de hoy nuevamente más de 3.000, ¿no? 3.200. Entonces, todavía no podemos estar muy seguros si ya estamos llegando al pico, pero todavía como vemos llegado, como digo, al pico, ¿no? Parece, aparentemente. Entonces, esperemos que sí, que ya esta curva empiece a hacerse más plana, pero por el momento todavía no. Y esto es un problema bastante complejo, ¿no? Porque no todos, pues, podemos quedarnos en casa, porque hay gente que necesita salir a trabajar para comer, si no, no come ese día, no come el día siguiente y no come después de 3 días. Y a veces hay gente que no come una semana si no sale a trabajar. Entonces es un problema bastante complejo y bastante complicado el que nos toca vivir. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Miren, todos esos son los síntomas: tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta. Algunos mencionan también la falta del gusto, la falta del olfato. Puede haber incluso problemas gastrointestinales con diarreas, vómitos, ¿no? Sin embargo, lo más común es la tos, la fiebre y el cansancio. Son los síntomas más comunes que hay. En algún momento se decía, no, si tienes congestión nasal y si tienes mucha moquera, no es COVID. Pero ya se ha visto que no. También puede producir casos así. Hay gente que solamente tiene malestar general, no tiene ni siquiera dolor de cabeza y tiene COVID. Sin embargo, lo importante es que nosotros tenemos que entender es que el 80% de las personas que presentan los casos son casos con síntomas leves. La mayoría pasan incluso con leves o incluso desapercibidos.
Y hay un grupo de personas, casi el 50%, de los casos, que incluso son asintomáticos. Vamos a pedir que apaguen sus micrófonos todos. Se escucha un ruidito que no está ayudando. Muy bien, seguimos. Entonces, el 50% de casos, como les decía, incluso pueden ser asintomáticos. Curiosamente, la mayoría de casos, por ejemplo, que se presentan en mujeres, de los casos positivos, son más asintomáticas las mujeres. Los hombres como que tienen más predisposición a enfermarse, ¿no? Es la observación que se está haciendo. Sin embargo, de todos estos síntomas, el que más nos debe llamar la atención y el que más atentos hay que estar es a la dificultad para respirar. Hay personas que empiezan con cierto malestar, dolor de cabeza, pero si en algún momento usted siente dificultad para respirar, eso sí hay que tomar bastante cuidado. A veces esto podemos notarlo al momento de hacer alguna actividad física. Yo caminaba antes una cuadra y 2, 3 cuadras y no pasaba nada, y ahora estoy caminando una cuadra y como que estoy más cansado. Entonces la dificultad para respirar puede ser muy sutil, pero hay que tomar bastante cuidado cuando empieza a aparecer ese síntoma. El síntoma de dificultad para respirar ya es un indicativo que la cosa es grave, que probablemente requiera hospitalización, que probablemente requiera dar un tipo de tratamiento, si bien por el momento todavía experimental, porque no hay nada que está demostrado, pero sí esto puede indicar que ya la persona necesita un tratamiento. Cuando los síntomas son muy leves o no tiene síntomas, sino que se hacen la prueba en el trabajo, en algún lugar y sale positivo, mientras los síntomas no sean severos, generalmente no se requiere mayor medicación, solamente tratamiento sintomático. Entonces, miren, en internet hay un montón de información verdadera, información falsa, y a mí eso me extraña, ¿no? Porque yo en algunas oportunidades he visto videos hasta curiosos, porque dicen, no, esto es un mito, ¿no? Es un invento, que son alguien está haciendo un complot o alguien quiere ganar dinero, ¿no? Y realmente esto no es un mito. Para nosotros los médicos que manejamos o estamos tratando a estos pacientes, sí, cuando ocurren este tipo de comentarios realmente nos produce una sensación hasta de malestar, podríamos decir, ¿no? Porque la gente puede estar hablando esas cosas en su casa, pero nosotros somos los que nos enfrentamos a los pacientes. Y miren, para que ustedes entiendan, esta es una tomografía de una persona normal. Estas zonas blanquitas que se ven como un árbol son los vasos sanguíneos. Y esta área negra, es el pulmón. Se ve negro porque el aire se ve en la tomografía de color negro. Entonces acá vemos, por ejemplo, la tráquea cuando se divide en los bronquios. Acá está el bronquio principal izquierdo. Entonces se ve así oscuro. Y todas estas zonas son los pulmones. Miren la diferencia de una persona que tiene una enfermedad por COVID-19. Esta persona, por ejemplo, toda la zona blanca que se ve, esto blanco que se ve, blanco, es compromiso de los pulmones. Prácticamente esta persona solamente está respirando por esta zona de acá, como una cuña, está respirando por esta zona de acá y está respirando por esta pequeña zona de acá. Entonces vemos el gran compromiso de las personas que hacen de los casos severos. Generalmente esto empieza a sentir la persona falta de aire, pero ya cuando llega a este nivel es que la cosa es bastante severa. Generalmente estos pacientes ya van de frente a cuidados intensivos. Y no necesariamente son personas, como en algún momento se decía, mayores de 80 años. El promedio de personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos ahorita, en general en los hospitales, en las clínicas, está entre 50 y 60 años. Tenemos pacientes incluso de 32 años, 34 años, 36. Sin embargo, sí hay grupos específicos que tienen más riesgo, de tener los casos severos. ¿Quiénes son? Típicamente estamos viendo a las personas con sobrepeso. Las personas con obesidad son las personas que más complicaciones estamos teniendo. ¿Qué tipo de personas tienen complicaciones? Las personas que tienen diabetes. ¿Y qué otras personas más estamos viendo que tienen complicaciones?
las personas que tienen hipertensión arterial. Entonces, y hay personas que tienen los tres, son hipertensos, son diabéticos y tienen sobrepeso. Entonces, ellos tienen los tres factores de riesgo. Pero entre los tres, en algún momento siempre conversamos con los Esta colegas, ventana está cerrada. lo que llama la De tu atención, ventana está cerrada. lo que llama la Esta atención, ventana no la he abierto. lo que llama la atención es que las personas con sobrepeso son los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes, generalmente cuando ingresan a cuidados intensivos, son aquellos que tienen sobrepeso. ¿Cómo se contagia el COVID? Vamos aquí a tratar de explicar un poquito. Lo más importante, como dice acá el primero, es el contacto directo. Tal vez esto, perdón, no es lo más importante. El contacto directo es cuando... No, mucha interferencia. No, es que está como... Ya, ahí. Ya. Ya, entonces, miren, ¿cómo se contagia? El contacto directo, que es menos de 1 metro, es el principal problema que tenemos los médicos o el personal de salud. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos acercamos a las personas. Generalmente el médico cuando examina a la persona tiene que estar a menos de 1 metro de distancia. A veces nos ponemos a 30 centímetros, 20 centímetros, y peor aún cuando el paciente está en cuidados intensivos. Ahí necesariamente a veces nos ponemos hasta 10 centímetros del paciente al momento de la intubación. Entonces, es importante este contacto directo, pero sobre todo las personas que cuando tenemos que ponernos menos de 1 metro de distancia. El problema principal yo creo que son tocar las superficies que están contaminadas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, algunos elementos pueden detener al virus por mucho tiempo. Y entonces es ahí cuando las superficies se contaminan y es ahí cuando fácilmente pasa el contagio rápidamente a la persona que toca esas cosas. Secreciones, cuando la persona estornuda y esto, o inhalar al momento de la inhalación. Entonces, miren, ¿cuánto puede...? Estos son trabajos, por si acaso, en experimentación, ¿no? O sea, se ha hecho experimentos de poner este virus en secreciones, digamos, y eso han puesto en diferentes superficies y han visto que pueden tener virus activo, incluso en aluminio 2 a 8 horas, en los guantes, miren, 8 horas, en la madera 4 días, en el cristal 4 días, en el papel 4 o 5 días y en el plástico 5 días. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros vamos a comprar al supermercado, digamos, y si por ahí fue una persona que tiene coronavirus, esta persona estornuda, achis, y bota todas las gotas en todas las bolsas que están ahí, ¿no? Qué sé yo, las golosinas, las papas fritas, ¿no? Entonces, uno va con las manos, toca esas superficies, guarda los productos, pero ya en las manos está la parte de los virus. Entonces, ¿cómo yo me llevo esos virus hacia mí, hacia mi cuerpo? Introduzco automáticamente cuando yo me froto los ojos, cuando yo me sobo la nariz, cuando yo me toco la boca. Entonces, es ahí cuando yo introduzco los virus. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, si yo tengo guantes, me pongo mis guantes, ¿qué va a pasar? ¿Me protegerán los guantes de eso? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo guantes, igual con los guantes voy a coger las cosas que están contaminadas. Igual con los guantes va a permanecer el virus, como vemos acá, los guantes quirúrgicos 8 horas. Igual con los guantes, eso yo me llevo igual los virus hacia la cara y hacia la nariz. Yo he visto, por ejemplo, por la calle gente que está con guantes, pero a la vez con el mismo guante se está frotando los ojos, con el mismo guante se está sobando la nariz, con el mismo guante se mete al bolsillo y saca las cosas de los bolsillos. Entonces, no tiene mucho sentido el uso de guantes y por eso el gobierno inicialmente dio una norma que lo ha suspendido rápidamente porque se dio cuenta que era un error. Y más bien es mucho más peligroso los guantes. ¿Por qué? Porque el guante te da una sensación de seguridad, da una sensación de que tú estás protegido.
pero el virus no ingresa por la piel, eso tenemos que entender, el virus no ingresa por la piel, el virus ingresa generalmente por la nariz o generalmente por la boca y en algunas ocasiones también por los ojos. ¿En qué momento por los ojos? Cuando yo me froto los ojos. Entonces, alguien por ahí me preguntará, entonces los lentes, estos lentes grandotes que protegen a los médicos cuando estamos en contacto con secreciones directas, a la gente común no. ¿Por qué? Porque igual ustedes se tocan los lentes, igual supongamos que sus manos están sucias con el virus, se tocan los lentes, o que en los lentes se quede el virus de una persona que estornudó por ahí cerca, vamos a poner, ustedes se tocan los lentes y luego, si esos lentes no los desinfecta, igual van a llevarse esos lentes a la casa. Igual al tocarse los lentes con la mano se frotan los ojos, igual se contamina. Entonces, el uso de guantes, el uso de lentes, no va a prevenir el problema. Entonces, vamos a ir viendo algunas imágenes para que ustedes vean. Miren, ¿cómo prevenimos? Lo más importante es evitar las aglomeraciones, evitar el saludo de manos, evitar saludarse con el beso, que ya sabemos. Al comienzo nos costó, pero ahora estamos ya más habituados, ¿no? Ahora es bien raro, más bien una persona que se saluda con beso, ¿no? El lavado de manos es importantísimo. No tocarse los ojos y la nariz, que es, aunque parezca mentira, es lo más difícil que hay. Se ha hecho experimentos en los cuales se ha visto que las personas promedio en una hora se tocan entre 20 a 30 veces la cara. Entonces, no es algo tan sencillo no tocarse los ojos y la nariz. Uno tiene que estar bien consciente dónde está para evitar esto. El uso de gel, el uso de mascarillas en lugares determinados, el uso de sustancias para descontaminar las superficies y todo lo demás, ¿no? El estornudo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Uno estornuda, sí, se puede hacer con el antebrazo para no tocar, pero igual ese antebrazo está sucio, ¿no? Si yo me doblo, si yo me pongo en esta posición, ¿no? Automáticamente, si yo me pongo así, automáticamente mi mano se está tocando mi antebrazo, ¿no? Entonces, ¿puede ayudar? Sí, porque mis manos están libres, pero no es lo único. Uno tiene que estar consciente de lo que he hecho. Si yo estoy consciente de lo que he hecho, voy a tener cuidado de no tocar el área sucia de mi cuerpo. Y con esta parte de mis manos, tratar de limpiarme lo más que puedo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice acá, usar gel o lavarme las manos. Miren, el lavado de manos, que también la misma forma de lavarse la misma forma de lavarse las manos debe ser la misma forma de usar el alcohol gel. No es usar el alcohol gel así nomás, ¿no? Como a veces voy a comprar a las tiendas y hay algunas tiendas que hay alcohol gel a la mano o un poquito de alcohol y te echan una gotita, ¿no? Te echan una gotita ahí a la palma y ya eliminaste, y no es así. Lo mismo, el lavado de manos, mire cómo consiste. Tiene todos estos pasos. Uno se pone, se debe frotar las palmas, luego de frotarse las palmas se debe frotar el dorso de las manos, los dos, luego los espacios interdigitales, que generalmente en estos espacios es donde se queda la parte de las bacterias y los virus, luego los pulpejos de los dedos, de la parte de adelante, que generalmente en las puntas también se quedan, luego el dedo gordo, el dedo pulgar, que es el que generalmente se queda bastante, también no lo limpiamos, y luego finalmente la parte de las muñecas, ¿no? Entonces, todo eso es importante limpiarse. Entonces, cuando yo uso el alcohol gel, igual tengo que hacer el mismo proceso. O sea, no es el alcohol gel nomás aquí en la palma de las manos. El alcohol gel igual, tengo que frotar dorso, interdigitales, punta de los dedos, el dedo gordo, la parte de las muñecas, todo tengo que limpiar. Entonces, recién ahí puedo decir que estoy bien descontaminado, ¿no? No nos olvidemos de esa parte. Hay un lavado de manos para acordarnos, debería dedicarse 20 a 30 segundos por lo menos a lavarse las manos. En la iglesia hay un canto que dice, fija tus ojos en Cristo, que justamente demora 20 a 30 segundos. Y también hay un canto que todos lo conocemos, que es Cumpleaños Feliz, que también dura 20 segundos. Entonces, si cantamos ese canto al momento de lavarnos, podemos mentalmente ya saber que estamos entre 20 a 30 segundos. Pero lo más importante es que al momento de lavarnos las manos tenemos que acordarnos que todas las superficies deben ser lavadas. Palmas, dorsos, espacios interdigitales, puntas de los dedos pulgares y las muñecas.
son todas las áreas que nosotros tenemos que tener en consideración. Otra cosa que es importantísima, que a veces nos olvidamos, ¿no? Son las uñas. En las uñas son elementos que si no cortamos las uñas, también puedo contaminarme mucho más rápido. Entonces, a veces a las chicas les gusta tener un poquito las uñas más largas, es un poquito más complicado con las uñas largas. Por ejemplo, en cuidados intensivos, las enfermeras no pueden tener las uñas largas, ¿no? Porque es imposible hacer la parte de la prevención. Entonces es importante, o algunos chicos también que tocan guitarra, ¿no? El que toca guitarra y a veces se deja las uñas largas, igualmente le es dificultoso el lavado porque la uña guarda mucho germen, ¿no? Entonces eso es importante. Miren, ¿cuál es el mecanismo clave ahí del contagio? Es lo que nosotros llamamos gotitas, ¿no? Cuando uno estornuda estas gotitas, o cuando uno tose, las gotitas pueden ir hasta 1,5 metros de distancia, y cuando uno habla incluso también puede estar eliminando gotas. Sobre todo cuando pronunciamos, hay letras específicas, ¿no? Cuando pronunciamos la letra F, cuando pronunciamos la letra P, cuando pronunciamos la letra Ch, ahí es donde más eliminamos al hablar las partículas, estas gotitas. Miren, para que vean, ¿qué cantidad de gotas podemos botar? Cuando estornudamos, 40.000 gotas. Cuando tosemos, 3.000, y cuando hablamos podemos eliminar hasta 600. Entonces, es menos, pero sí es importante. Entonces, por eso, lo más importante para prevención es guardar la distancia de las personas. Cuando yo no guardo la distancia de las demás personas, es el mayor inconveniente que puedo tener. Entonces, es importantísimo la distancia. Por eso el distanciamiento social es separarnos de las demás personas por lo menos 1 metro, 1,5 metros de distancia. ¿Para qué? Para que estas gotas no nos caigan, ¿no? Entonces, ¿qué son a diferencia de las gotas, qué son los aerosoles? Miren, los aerosoles son pequeñas partículas más pequeñas que las gotas, que se suspenden en el aire y tienen una medida mucho más chica que las gotas, pero estas pueden quedarse suspendidas en el ambiente un poquito más de tiempo, sobre todo en los ambientes cerrados. Si vemos acá la figura, las gotas son estas, miren, las gotas caen fácilmente, caen hacia el piso, mientras que hay unos elementos acá como una nubosidad, ¿no? Esta nube son los famosos aerosoles. Estos aerosoles son mucho más pequeños, pueden quedarse suspendidos en el ambiente, y en los ambientes cerrados es cuando más suspendido se queda. Por eso es importante ventilar el ambiente. ¿Esto en qué momento puede ocurrir? Por ejemplo, la suspensión de aerosoles en los ascensores, en los cuartos cerrados. Entonces, por eso la recomendación es que haya aire. El aire, cuando uno abre las ventanas, rapidísimo esto sale hacia el ambiente y se pierde, ¿no? Entonces, es importante los aerosoles. Miren la diferencia entre un aerosol y una gota. La gota mide de 10 a 100 micras, mientras que el aerosol es mucho más chiquito, menos de 5 micras, ¿no? Entonces, y como vamos a ver ahorita en la siguiente imagen, el virus del COVID mide, vamos a decir, 0,1 micras, 120 nanómetros en realidad. Es decir, que en un aerosol puede haber virus de COVID, sí, pero en las gotas mucho más. O sea, la transmisión por gotas es mucho más importante porque tiene más cantidad de virus. Mientras que el aerosol puede haber, pero va a haber menos cantidad. Entonces, la transmisión de aerosoles, por ejemplo, ¿cuándo se da? En las zonas de hospitalización. Cuando en cuidados intensivos el luciólogo va a intubar a la persona. Cuando el anestesiólogo intuba al paciente. Cuando al paciente lo nebulizamos dentro de las áreas de hospitalización. Ahí es donde se forman aerosoles. O cuando el paciente está recibiendo oxígeno a alto flujo, se van formando los aerosoles. Pero este mecanismo de las gotas es más importante en la cantidad de virus que tiene para transmitir, para llevar los virus a las superficies, a la mesa, al plástico, incluso en la misma vereda, en los postes, en los pasamanos. Ahí es donde las gotas tienen un mecanismo mucho más importante de transmisión. Pero como vuelvo a decir,
la transmisión es bien difícil que por gotas sea que uno está ahí parado y que una persona X te estornude en la cara o te tosa en la cara. Es más fácil la transmisión cuando estas gotas caen en una superficie. Yo toco esa superficie y con mis manos sucias, no me lavo, y me toco rápidamente la nariz, me froto los ojos, me meto el dedo a la boca o me sobo la boca. Es ahí cuando yo transmito, me autoinoculo el virus, ¿no? Entonces, miren, la transmisibilidad del virus es muy importante. ¿Cuánto tiempo puede transmitirse o cuánto tiempo se puede contagiar el virus? Este esquema, la parte roja es el periodo de transmisión. Entonces, las personas que son asintomáticas, o sea, que tienen el virus y no tienen síntomas, pueden transmitir más o menos una semana promedio, ¿no? Cuando los síntomas son menos de una semana, ¿no? 3, 4 días. Cuando los síntomas son leves, el periodo de transmisión abarca promedio hasta una semana, que son la gran mayoría de personas que tenemos. Los casos graves pueden ser transmitibles incluso hasta las 2 semanas. Por eso, en base a este esquema, es que el aislamiento de las personas que están enfermas se recomienda por 2 semanas, una vez que le dan de alta. El paciente está enfermo, sale de hospitalización y se le dice, en tu casa tienes que estar aislado por lo menos 2 semanas antes de estar en contacto con las personas. Está enfocado a esto, que todavía la persona puede ser transmisor de los virus por lo menos 2 semanas más. Pero en los casos graves, en los casos que están en cuidados intensivos, incluso esto puede llegar hasta un mes de transmisión. Entonces, mientras más grave esté la persona, transmite más la enfermedad. A la vez, este gráfico también nos orienta más o menos la aparición de los anticuerpos, ¿no? Primero la inmunoglobulina M, cuando la persona, las primeras defensas que aparecen, y luego la inmunoglobulina G, que aparece a partir de la segunda semana, que va a ser los anticuerpos de memoria que vamos a tener, que nos van a defender ya para después, ¿no? Entonces, los diagnósticos actualmente se hacen a través de dos formas, la detección de estas inmunoglobulinas o la detección del virus en sí, ¿no? Ahora, miren, la carga viral, o sea, la cantidad de virus que una persona va eliminando. Los casos leves rápidamente caen a la semana, los casos moderados a partir de la segunda semana cae la cantidad de virus y los casos graves son transmisores por mucho tiempo. Entonces, por eso estos casos, por este motivo de estos casos muy transmisores, digamos que se quedan mucho tiempo, las personas que están en cuidados intensivos, al ser altamente transmisores, hacen que las personas que trabajan en cuidados intensivos tengan que usar elementos especiales de protección. Elementos especiales sabiendo que estamos con personas que tienen la enfermedad, que son transmisores y por largo tiempo. Entonces, estos elementos de protección los llamamos EPPs o EPIs en algunos otros lados, ¿no? Son los equipos de protección individual. Son lo que nosotros usamos para protegernos. Es cualquier dispositivo o equipo que está destinado, que se pone la persona para protegerse. Entonces, miren, esto es lo que usamos el personal de salud, generalmente una bata, puede ser de algodón o descartable, los zapatos que son generalmente de plástico para que sean lavables y desinfectados cada vez que entramos a áreas de contaminación, un overol o un mameluco que le decimos también, cubrebotas, las máscaras o respiradores, los lentes que sí necesitamos nosotros, los cubre zapatos, guantes, también cubrebatas o mandilones que le decimos, que es todo lo que necesitamos cuando entramos nosotros, que era en el video inicial que les habíamos puesto. Entonces, por ejemplo, esta imagen que pongo, ¿será que un animalito, por ejemplo, necesita algo para protegerse? Pues, probablemente no, ¿no? Otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Que lo veo con mucha frecuencia, ¿no? El médico solamente está con una máscara y el reportero con un traje completo de guantes y máscara y lentes, ¿no? En un área que no hay personas infectadas. No tiene ningún sentido esto, ¿no? Y más bien lo que hace es incrementar el pánico de las personas y hace que estos trajes que antes costaban 5, 8 soles, actualmente cueste 20, 25 soles,
y cada vez sea más difícil conseguir para el personal de salud en los centros que atendemos, en los hospitales, en las clínicas. Y esto es complicado para nosotros porque nosotros lo que los necesitamos ya no encontramos. Miren, curiosidades que uno encuentra, ¿no? Miren, ¿qué tipo de protección nosotros necesitamos? Estamos hablando del área de salud. Cuando estamos con contacto con pacientes, con pacientes al momento que uno está en consultorio o cuando el paciente ingresa para tomar sus signos vitales, solamente necesita un tipo de protección que se llama nivel 1. Luego viene el nivel 2 y luego viene el nivel 3, de acuerdo al tipo de pacientes que nosotros vemos. Acá vemos en gráfica, el nivel 1 es solamente la bata, la máscara quirúrgica, los lentes y guantes. El nivel 2, vamos a agregar un protector facial, agregamos máscara N95. ¿Por qué? Porque este nivel 2 va a estar en contacto a menos de 1 metro de las personas, generalmente hasta 30 centímetros, por eso necesita el protector facial, por eso necesita ya también otro tipo de dispositivos. Entonces, y el nivel 3 son los trajes que usamos en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intubar al paciente, vamos a estar en contacto con aerosoles, el paciente va a estar conectado a un respirador, si en algún momento se desconecta el respirador, salen los aerosoles al ambiente, entonces necesitamos un traje más, no más sofisticado, pero digamos con más cosas, ¿no? Esto va a hacer que nos protejamos, pero les comento que el mayor contagio del personal de salud que tenemos no necesariamente es porque la persona le estornudó en la cara o porque vino una persona y no estaba bien protegido, no. Generalmente es en el momento que nos retiramos el traje, porque este traje puede estar lleno de virus, de bacterias, igual la máscara, igual los lentes, y al momento que nosotros nos retiramos las cosas, al momento que nosotros nos retiramos las cosas, es cuando ahí nos contaminamos, ¿no? Con los mismos guantes, si nos retiramos los lentes, si no tenemos cuidado, nos tocamos la cara y si por ahí nos frotamos, ahí nos contaminamos. Por eso, la técnica para ponerse y colocar las cosas es una técnica especial. El colocarse no mucho, pero el retirarse sí. Nosotros tratamos de no tocar en ningún momento la piel. Tenemos que sacarnos los lentes así, tenemos que sacarnos la mascarilla sin tocar la superficie de la mascarilla, como después les voy a decir. Entonces, por ejemplo, una persona que ande con un overol o con un mameluco en la calle, ¿será correcto? O sea, ¿estará protegida realmente del virus? Por supuesto que no, porque incluso, miren, ¿no? Está con sus tacos, con su bolso, esta persona está usando esto, es totalmente incorrecto. Y más bien lo que hace es que si realmente esta persona ha pasado por un ambiente, ojo, ha pasado por un ambiente infectado, vamos a poder decir, esta persona, al ser un traje impermeable, superficie que toque va a estar contaminando a todos. Entonces, por lo menos el algodón absorbe un poco las sustancias y hace que no se expanda más. Pero las personas que andan con esto son solamente, es como estar contaminando más al resto, ¿no? ¿Qué máscaras deberíamos tener? Miren, las máscaras N95, que son las que más usamos, detienen el 95% de partículas y entre ellos los virus. Las máscaras quirúrgicas detienen un poco menos, 80%. Hay estas otras máscaras que tienen una válvula de exhalación. Estas máscaras, por ejemplo, te proteges tú, pero si tú estás con el virus, vas a exhalar por esta válvula hacia afuera todos los virus. Entonces, esta máscara se usa cuando todos tienen máscara. Pero si, por ejemplo, una de las personas no tiene máscara y tú estás enfermo, tú lo vas a contaminar porque no está protegiendo la salida del aire, solamente el ingreso del aire. Entonces, acá, por ejemplo, he traído un ejemplo, no sé si logran ver. Estas son las máscaras quirúrgicas. Las máscaras quirúrgicas son impermeables de un lado y al otro lado atrapan un poquito lo que nosotros exhalamos. Entonces, ¿cuál es la función? Que al ser impermeables acá, todo se queda aquí y todo lo que tú toses se mantiene aquí. Entonces, generalmente las dos superficies están determinadas. Cuando tienen color,
lo más oscuro es hacia afuera, que es la zona impermeable, y lo más claro es hacia adentro. Otra forma de ver es los pliegues, ¿no? Los pliegues hacia abajo, cuando los pliegues están hacia abajo, esta parte es hacia afuera. Entonces, y la otra máscara, como habíamos dicho, es la N95, que son los que deberíamos usar el personal de salud. Esta máscara N95 atrapa, la función es atrapar todos los virus en esta zona. Atrapa virus, bacterias, sustancias, toda la suciedad queda atrapado acá. Esto se convierte como una esponja. Entonces, si yo toco la superficie aquí con mis manos, me estoy contaminando. Si yo tengo esta máscara puesta y no la sé usar, lo único que estoy haciendo es al ponerme y al sacarme, me estoy contaminando más mis manos. Y si yo peor uso esta máscara y luego me la pongo acá, en el cuello, me estoy contaminando el cuello. Si yo agarro esta máscara y me la pongo así, me estoy metiendo los virus hacia la nariz. Entonces, esta función de la máscara tiene funciones específicas, como voy a mostrar ahorita. Mire, ¿cuándo debemos botar este cubrebocas? Cuando se humedece, o cuando uno visitó enfermo, o cuando visitó zonas altamente contaminadas, ya se quedó la superficie contaminada, entonces debo desechar inmediatamente. Miren cómo vamos preparando nosotros para usar una máscara N95. La máscara N95 no tiene que tener ninguna salida de aire, tiene que ser a presión, totalmente a presión. Si yo tengo fuga de aire por algún lado, no está cumpliendo la función. Es como una máscara simple. Si entra aire por algún lado, por algún huequito, ya no cumple la función. Si yo me toco esto, ya no cumple la función. Si la doblé, ya se malogró el filtro. Si se arrugó, ya se malogró el filtro. Si está húmedo, ya no hay filtro. Entonces, es muy específica. Miren más o menos cómo queda nuestra cara después de 6 horas. Y eso es lo que nosotros, entre comillas, padecemos, porque tenemos que estar con esta máscara las 6 horas puestas. Entonces, si uno de nosotros utiliza esta máscara y la utiliza bien, así debe quedar su cara. Si no quedó la cara así, no está bien usada. Miren, esto es importante, hablando de las máscaras. Cuando hay un portador de COVID y la persona sana tiene la mascarilla, pero está a menos de 1 metro de distancia, la posibilidad de contagiarse es 70%. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque como había mencionado anteriormente, la máscara está produciendo una sensación de seguridad. Hay máscaras de tela incluso, ¿no? Entonces, uno se pone la máscara y al ponerse la máscara, se pone al lado de la otra persona. Y ya se está contagiando si la otra persona no tiene máscara. En cambio, si la persona enferma tiene la máscara quirúrgica, no va a eliminar el virus o las bacterias que tiene, y la persona, por más que no use máscara, puede estar protegida. Si ambos usan máscara, solamente la posibilidad de transmisión es 1.5%. Entonces, por eso es importante la indicación de que al salir de la calle todos usemos máscara. Sin embargo, es importante usar la máscara, pero no solamente eso, sino guardar la distancia más de 1 metro, porque aún con máscaras igual me puedo contaminar. Entonces, eso es importantísimo. Estos son los tipos de tela que se pueden usar, o materiales, perdón, para las máscaras. Vean la máscara quirúrgica, 89% de impermeabilidad y vamos bajando. El algodón con poliéster, 70%. La camiseta de algodón al 100%, 51%. Entonces, ya deja pasar virus. Entonces, lo importante es que si tú usas cualquier máscara, tienes que, de todas maneras, guardar la distancia. Y eso es lo que no debemos olvidarnos. La distancia es lo más importante. Y después de la distancia, el lavado de manos. Porque la transmisión, ojo, la transmisión principal no es que el ambiente esté el virus y yo entré en el ambiente y respiré los virus, no. La transmisión principal, como les dije hace rato, es por las manos. Porque yo me llevo los virus a mi cara, a la nariz, me llevo hacia la boca, me llevo hacia los ojos. Ahí es la principal transmisión. Acá, por ejemplo, hicieron un estudio, dice que los países que no usaron máscaras eran más transmisores y los que usaron más máscaras menos. Es cierto, pero el problema es que no solamente eran las máscaras, sino todos estos países tuvieron otras normas que hicieron. El aislamiento, no solamente el aislamiento, sino también la toma de muestras a todas las personas, detectaban rápidamente a los que eran portadores y los aislaban,
y eso permitió que no avance tanto en ellos, ¿no? Entonces, por eso, las máscaras en realidad es importante, pero puede producir una falsa seguridad. ¿Qué medidas toma el gobierno? El aislamiento, que es para las personas enfermas, para que no se contagien los demás. La cuarentena, que es para las personas sanas, pero que han estado en contacto con enfermos, para asegurarnos que en ese tiempo no sean transmisores también. El distanciamiento social, que no es de esta manera, ¿no? Como ven, acá llamamos distanciamiento social, pero las personas están aquí, ¿no? Dejan sus cosas a 1 metro de distancia. Entonces, por más que nos cueste, ese debe ser el distanciamiento social. Esto asegura que no haya pase de las gotitas de una persona a otra persona, ni al hablar, ni al estornudar, ni al toser. Si sobre eso yo pongo mi máscara, va a ser mejor. Si sobre eso, sobre todo, me lavo las manos en todo momento que salgo a la calle, que entro de la calle, si toco sustancias, si toco, elementos de la calle o elementos del supermercado, incluso las verduras, las frutas, tratar de no tocarme los ojos, no tocarme la nariz, inmediatamente lavarme las manos. Entonces, de esa forma voy a evitar. ¿Existe tratamiento? No existe un tratamiento aún. Todo lo que se da son tratamientos, entre comillas, experimentales. Ninguno ha demostrado 100% efectividad. El tratamiento va de acuerdo a los síntomas que tú tengas. Si es algo leve, básicamente es el reposo, tomar el tecito como se dice en la casa. Si ya requiere hospitalización, ya va a estar vigilado por un personal médico y de acuerdo a cómo está el paciente, requiere un tipo de tratamiento específico. Y la última etapa, cuando el paciente está grave y necesita entrar a un respirador mecánico. Cada una de las etapas tiene tratamientos distintos. El problema a veces pasa que cuando a esta persona que está con síntomas leves, yo le doy un tratamiento que necesita una persona que tiene síntomas moderados. Y a veces se producen complicaciones. Todos los medicamentos que nosotros tomamos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo que nosotros tenemos que medir es si los efectos secundarios son mayores o menores que los síntomas que la persona tenga. A veces hay personas que tienen síntomas tan leves o no tienen síntomas y al dar un tratamiento, la persona se puede complicar. Entonces, es importante. Es importante que sepamos que también nosotros, los médicos, el personal de salud, nos cansamos, ¿no? También nosotros celebramos. También despedimos amigos cuando están en última etapa de la vida. Pero siempre nos encomendamos a Dios todos los días. Y sobre todo cuando tenemos éxitos, siempre agradecemos a Dios por ellos, ¿no? Acá tenemos una persona que luego de varios días, casi 3 semanas, logró salir de la unidad de cuidados intensivos y por eso agradecemos a Dios. Muy bien. No sé si quedará tiempo para preguntas. Tuve que adelantar un poquito más por el tiempo. Yo quería hacer sobre todo, tomar un poquito más claro sobre las medidas, esto de los guantes, de las máscaras, qué tipo de máscaras usar. La máscara que debemos usar más es esta máscara, ¿no? La mascarilla quirúrgica es la más adecuada para la calle. La máscara N95, la N95 sería adecuada cuando yo voy a estar a menos de 1 metro de las personas y yo estoy sospechando que las personas tienen enfermedad. Sin embargo, esta máscara N95 no dura mucho tiempo. Dura solamente 12 horas o máximo 24 horas si lo cuido, pero luego tengo que desecharlo. No puedo tener esta máscara 1 semana, 2 semanas, porque esto se convierte como un filtro, como una esponja que retiene virus y bacterias, y es tener algo totalmente contaminado. Si yo tengo esto por más de 1 día, más de 2 días, estoy teniendo una esponja llena de virus, llena de bacterias. Si yo voy tocando con mis manos esto, me estoy llenando. Si yo esto me lo rozo por la nariz, estoy metiendo una esponja a la nariz con todos los virus y todas las bacterias. Entonces, si vamos a usar esto, va a ser bien costoso, porque esto antes costaba 6 soles y ahora cuesta 90 soles, imagínense. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscándolo y no necesariamente esto nos va a proteger. ¿Por qué? Porque si yo tengo una esponja y no la sé usar y lo único que hago con la esponja es frotarme la nariz o ponerla en el cuello o agarrarla con las manos y luego con mis manos tocarme la boca o la nariz, lo único que estoy haciendo es aumentar la posibilidad de transmisión.
Si yo tengo esta máscara simple y yo salgo a la calle con mi máscara y luego la desecho, va a ser una función más correcta. Sin embargo, lo más importante, como vuelvo a decir, es el lavado de las manos. Si yo no me lavo las manos o no uso mi alcohol gel, voy a estar en problemas. Y como les había dicho en un momento, se dictó una norma, por ejemplo, de usar guantes. Es muy difícil que una persona que use guantes se lave las manos. Es más fácil que una persona se lave las manos cuando no tiene guantes. El lavarse las manos a cada momento, si yo voy al mercado, estar consciente, voy a tocar cosas contaminadas, cojo todo, luego inmediatamente alcohol gel, o si no, llego a mi casa, me lavo las manos y luego sigo. No sé si hay alguna pregunta más. Doctor, buenas noches. Mi amigo, mira, lo que pasa es que ya estamos para empezar la programación Revive ahorita. Pero, doctor, ¿sería posible una otra reunión solamente para preguntas? ¿Qué le parece? Está bien. El jueves podría ser, si es que hay... yo mañana si no es medio complicado para mí, pero el jueves puede ser en la tarde. El mismo horario, ¿qué le parece? 5:45. Podría ser de 5, yo tengo que salir hasta las 6:30 tengo tiempo, entonces podría ser 5 tal vez, de 5 a 6 o 6:15. Está bien. Entonces, de 5 a 6:15 para jueves. Está marcado, ¿está bien? Hermanos, mis amigos, jueves, entonces, el doctor tendrá 1:15 para nosotros, para preguntas. Entonces, en este jueves, 5 de la tarde, entre 5 a 6:15, estaremos aquí nuevamente para preguntas. Es mejor así. Gracias, doctor. Eu vou despedir-nos com uma oração e invito a todos a participarmos agora da semana Revive. Oramos. Querido Padre que estás em los cielos, muitas graças, Senhor, por esses momentos, essas orientações. Nos queremos cuidar, prevenir-nos, fazer tudo o que é possível, Senhor, de nossa parte. Pero há elemento sobrenatural, há elemento espiritual, Senhor. Tu prometiste uma enfermidade que enviasse aos egípcios afetaria tu pueblo, se tu pueblo obedecer a tus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer nosso sistema imunológico, seguindo a luz da reforma de saúde que temos. Graças, Senhor, por esses momentos. Bendiga todo tu pueblo e consuela, Senhor, aqueles que perderam pessoas queridas, aqueles que têm amigos que estão lutando por sua vida. Agora também utilize, Senhor, uma vez mais, uses o pastor Enzo Chaves na predicação de tu palavra, em nome de Jesus. Amém. Abraço, irmãos. Graças, doutor Saito, uma vez mais. Jueves, 5 da tarde, nos vemos acá por Zoom e por Facebook também. Abraço, irmãos. Graças com todos. Tchau. Muy agradecido. Gracias. Excelente exposición. Gracias, doctor Saito. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Nada. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ya, Carlita. Ya, Carla. Nuestro doctor. Gracias, Danielito. Gracias. Gracias, doctor.